buenas, bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis, amigos? Déjame ponerme bien en el zoom porque lo tengo un poco mal. Aquí, para zoom, un poquito así, así y así. Épala, ya está. ¿Dónde vas? Épala, un poco menos. Así, ya está bien. Bienvenidos al directo, ¿cómo estáis? Semana otra vez de movida. Y veremos qué da de sí este test de Booty Up, que es la antesala del primer Gran Premio ya. Que no puedo. Bueno, pues P1 para Jorge Sánchez. P1 y creo que estás de enhorabuena. Primera pole para Jorge Sánchez. Sí, señor. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? Gracias. P2 para la Street. Buenas tardes a todos, la Street. Y P3 para David Pongetti o Pongetti. Hola a todos. Carlos Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? P4, Luis, acuérdate de la medalla de madera. P4, la medalla de madera para Carlos Pérez. Sí, señor. Jordi Bañolas, buena tarde, colega. Adrián Fernández, muy buenas. Juan Daniel, ¿qué tal? Tomás Arroyo, toma ya. Ay, Harry Callahan, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado, Harry, hoy, tío? Top 10. A ver, vamos a ver en qué posición está Harry Callahan, tío. ¿Vale? A ver, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8... P9, o sea, top 10, has hecho top 10, un mal día y haces top 9, está bien, Harry, muy bien. Santiago Avilés, ¿qué tal? Muy buenas. Salva Alcázar, ¿qué tal? Muy buenas. Juan Mario Dujar, buenas y calurosos tardes desde Salto, Uruguay, con 47 grados de sensación térmica. ¡Buah! Aquí hace un frío que pela, pero que pela. Javier M, buenas tardes, Luis y compañía. José Antonio Rodríguez, ¿qué tal? Paulo Arjuna, ¿qué tal? Buenas al chat y a Luis, primera vez que coincido en el directo y siempre lo veo por diferido programones. Gracias, Paulo Arjuna. Mira, pues de estrena tienes aquí en pantalla el mensaje, ¿de acuerdo? Alex 46007, muy buenas tardes. Johan Cruz, buenas tardes desde República Dominicana. Alex 4007, que ganas de que empiece el mundial. EMTB Garraf, ¿quién es el que anda? Marc con su nuevo patrocinador personal, cámaras Insta360. Oye, tengo esa noticia aquí para comentarla, estoy súper motivado, con lo de Insta360, que la tengo aquí, mira, la tengo aquí, porque yo soy súper fan de esta marca, tío, o sea, soy súper fan, sí. Yo es que se te van a desgastar las bambas. Quick, ¿qué tal? Puede ser la primera vez en 2 años que llevo viéndote que te pille en directo. ¿Puede ser? No sé. Puede ser. Quick, puede ser. Disfruta del directo. Paulo Arjuna, dejé de ver las motos allá por 2014, pero este año me he vuelto a enganchar y promete, va a estar emocionante. Esperemos que cumpla las expectativas. ¡Vaya mensaje de Paulo Arjuna! Sí, señor. ¿Dónde estamos andando? En el fútbol, en el básquet de mi hijo. Harry Callahan, Somi Andaban, Fernando Vega, Gen Santa, para lo que nos meten en Talavera. Saludos, Fernando Vega, desde Península del Morrazo. Toma ya. Alejandro Vicente, ¿cómo se nota que hay ganas de ver la primera carrera? Bueno, no puedo, tío. Audio, ok, gracias Harry Callahan, Harry Callahan. Pedro, buenas tardes. Gabrider87, que empieza ya. Euskal Rico, muy buenas, ¿qué tal? José Antonio Rodríguez, Gabriel, vaya, lo he dicho. Hay que cambiar el felpudo de la puerta, Luis. Me la apunto, ¿vale? Ok. Luigi, ¿qué tal? Luigi? ¿Qué tal? Javier Mazorra, buenas noches a todos. Qué ganas de que empiece el espectáculo. Tony Soler, ¿qué tal? Un saludo. Marcos Salvucci, saludos desde Argentina. Toma ya. Talamantes, toma Talamantes, ¿qué tal?
amigo Juanjo, tío. Un saludo, un abrazo, tío. Un abrazo. Tenemos en el chat al autor de la canción de Mar Márquez, que la tengo por aquí. O sea, cuidadito, ¿eh? Que como hoy me motive mucho, la pongo, ¿eh? O sea, cuidadito, ¿eh? Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Juan Valerdi, ¿qué tal? Carlos Pérez, Euskal, ¿qué tal? Harry, Gedus. Vamos, Luis, aquí estamos apretando. Walter García desde Uruguay, ¿qué tal, Walter? Mayo Jorba, ¿qué tal? La primera vez también en el directo. Oye, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente debutando en el directo? Bien. Antonio DR, hola a todos. Ezequiel Sosa, saludos desde Encarnación, Paraguay. Toma ya. Norbert, ¿qué tal? Javier Palos, ¿qué tal? Liban Suco, ¿qué tal? Uy, cuánta gente. Y ella Mimoto y Mimoto. Jen Santa, bueno, pues chicos, sois unos cracks, tío. Jorge Cardona, ¿qué tal? Rubén León, Diana Liz Yané Otazu, toma ya, de Paraguay. Bueno, pues falta poco, amigos, falta poco. Y Pecco está tranquilo. Bueno, siempre está tranquilo, pero claro, es que nosotros yo creo que estamos bastante exaltados, bastante motivados, bastante... Es que es un año, tío. ¡Buah! Vamos. Pero Pecco está tranquilo. Vamos a verlo. ¿Ok? Pues bueno, oye, por cierto, sí, es cierto lo que decías en el chat. Yo soy súper fan de Insta360. Tengo una Insta360, la tengo por aquí. Ah, no, la tengo en el piso de la Molina. Pero soy súper fan de esta marca. Creo que es un pedazo de marca. Y me mola mucho. Me ha hecho ilusión ver a Márquez ser, bueno, pues... ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Bueno, es patrocinado por Insta360. Es una pedazo de marca y me ha hecho mucha gracia. Eso de los sponsors, que yo estos de los sponsors, a veces comentamos lo de Márquez, pero a mí los sponsors es como que me da bastante igual, ¿no? Mientras tenga sponsors, Márquez, que si viene uno se va otro. Me acuerdo que esto el año pasado se hablaba bastante, ¿no? No, que se va un sponsor, o se va Repsol. ¿Y a mí qué? Si se va Repsol, o sea, que será que a Honda le hace falta Repsol, ¿sabes? O sea, lo único de Repsol era que imponía un poco, pues a gente de aquí y tal, ¿no? Obviamente, pues a nivel de España, pues sí se nota, ¿no? Si un sponsor es italiano o español, porque al final, pues los pilotos, pues ahí hay un poquito de mano, ¿no? Pero no me fijo mucho en los patrocinadores, mucha gente a veces, no, la pegatina, esta, la otra, vale. Pero en este sí que me he fijado porque soy súper fan de esta marca y me ha molado mucho. O sea que otra cosa más, mira, es que pasa una tontería, pero en este año de enamoramiento de Marc Márquez que estoy haciendo, o sea, es como que Ducati es como la Celestina, ¿vale? Ducati ha sido la Celestina entre Márquez y yo. Y yo estoy en proceso de enamoramiento. O sea, Márquez me está mirando con esos ojitos, ¿sabes? Está haciendo cositas y yo me estoy enamorando, ¿vale? O sea, entonces esto es otro factor más para que mi enamoramiento con Márquez pues acabe a final de año, como ya sabéis, como prometí, que es, si gana el Mundial, ponerlo aquí arriba, en sustitución de JMB 111, bueno, JMB 1, ok, para mí, en sustitución de mi piloto favorito, que está aquí arriba, en sustitución de JMB, Jean-Michel Bayle, pondré a Marc Márquez. Ya está, es así, ¿vale? Pues bueno, muy bien, Marc, Insta360, espero que hagas buenos vídeos, bueno, no los hagas tú, pero, o igual sí, pero me ha molado mucho coincidir contigo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir hablando de Buriram. Viene el test de Buriram y hicimos previo, pero es igual, hoy otro previo, mañana otro, si hace falta, aquí que no falten vídeos, tío. Estamos en un subidón total de MotoGP, a pesar de ese buen rollismo, ¿no? Porque hay que ser un poco estrictos y autocrítica con la gente. Mira, vosotros, seguramente muchos, yo también lo he hecho, yo también, yo critico, pues yo lo hago siempre, ¿sabes? Hemos criticado a Bagnaia y a Quartararo por los abracitos y las risitas y todo eso, que mucha gente se estaba desilusionando del Mundial, ¿os acordáis, no? Ah, es que estos pilotos tal y cual. Yo me acuerdo que poníamos vídeos en el canal, yo me acuerdo que hice un vídeo, hay un vídeo que tiene muchas visitas aquí en el canal, que es de Sepang 2015, que tú te ves ese previo de la carrera
y se te ponen los pelos de punta. O sea, tú ves Sepang 2015 desde la conexión del previo de una hora y te quedas alucinado de la tensión, de las miradas asesinas de los pilotos y tal. Esto que pasa ahora entre Bagnaia, Quartararo y ahora Bagnaia y Márquez, esto nunca ha sido así. Yo me acuerdo con Pedrosa y Márquez que se llamaban lo justo, Lorenzo y Rossi. Lorenzo y Rossi, tío. Dentro del respeto deportivo, o sea, tenías una motivación, era como un combate, ¿no? Vamos a ver a Pedrosa y Lorenzo y Pedrosa y Márquez. Ahora, tío, es como, ¿sabes? Es como que somos amiguis, ¿no? Amiguis, no sé si amiguis, o sea, es todo muy, muy guay, ¿no? Y a mí me falta ese pique. Ya sé que mucha gente cree, o es así, ¿no? Que cuando empiece el campeonato va a cambiar la cosa. Bueno, ya veremos si cambia o no cambia. Ya veremos si cambia. Espero que cambie. Pero incluso el año pasado, cuando Márquez se cayó con Pecco, o sea, cayeron los dos, Pecco y Márquez, en Portimao, tampoco, o sea, nosotros nos exaltamos más que ellos. O sea, hubo declaraciones leídas de Márquez y de Pecco que decíamos, hostia, la que se ha liado, ¿no? Pero luego es el vídeo ese de MotoGP, que luego ese vídeo también, obviamente, saben que están grabando y hacen, pues, se comportan, ¿no? Es como un gran hermano, ¿sabes? MotoGP. Entras en el paddock y sabes que te están grabando por todos lados. Entonces, tu comportamiento es de cara a la galería, ¿sabes? Pero bueno, aparte de eso, ellos se portaron muy bien y tampoco hubo más allá de... O sea, a partir de ahí no hubo después una separación entre los dos. O incluso Alex Márquez y Bagnaia, ¿no? O sea, estamos ahora en esas. O sea, eso hace que MotoGP pierda un poco bueno, pues es que son carreras de motos, tío. Y las motos son de personas que son... Bueno, ya me entendéis. Ya me entendéis, ¿no? No agresivas, pero sí valientes, osadas y que no es una partidita de parchís, ¿vale? Pero bueno, Marc en pista no tiene amigos. No, en pista no tiene amigos ninguno. Eso te lo garantizo. En pista ni Pecco, ni Di Giannantonio, ni ninguno. Pero en declaraciones, en quejas, en no sé, tío, en cosas de estas, hay más quejas a veces con los comisarios, por ejemplo, ¿no? Un tío te entra fuerte y en vez de cargar contra el piloto, como pasaba antes, ¿no? Antes te entraba Marc Márquez a Lorenzo en Jerez y el tío le negaba el saludo, tío. Y eso molaba, ¿sabes? Joder, eso molaba, tío. Ahora hay algo... Bueno, sí que Bezzecchi se fue el camión de Márquez, obviamente, pero en general la queja es para los comisarios, ¿no? Oye, que a mí me penaliza sea el no, ¿sabes? Bueno, es todo como muy de andar de colegio ahora, ¿vale? Espero que haya rivalidad sana y que haya rivalidad, tío, y titulares, porque ahora mismo es aburridísimo, tío, es aburridísimo, ¿vale? Pero bueno, Fabio Di Giannantonio es uno de los partes del problema que está ahora en Ducati. Bueno, problema entre comillas, ¿no? Porque bendito problema, ¿no? Bendito problema tener la mejor moto de parrilla destacada y no saber si la podrá superar o igualar. ¡Qué problema, ¿no? ¡Qué problema, ¿no? Pero Pecco está tranquilo y ahora lo vamos a ver lo que ha dicho. Pero Di Giannantonio es una parte de esa pata que ha fallado, porque Di Giannantonio he hecho un tuit hoy. Quiero leer el tuit que he puesto hoy, ¿de acuerdo? Porque, no sé, ¿sabes aquellos tweets que lo pones y dices, me he quedado a gusto, ¿sabes? Me he quedado a gusto. Y voy a leerlo, porque el tuit acabo hablando de Di Giannantonio, ¿vale? Vamos con el tuit. Estamos en una semana de test y es bueno recordar que solo son 2 días. Este hilo es importante, ¿de acuerdo? Sin previo shakedown. La pista estará sin goma, como los grandes premios, ¿ok? Os recuerdo que el primer día de test muchos se quejaron de los neumáticos, que no funcionaban, y luego acabaron flipando con los neumáticos, ¿no? Con más goma en pista y tiempo es más fácil, ¿de acuerdo? Por eso este test va a ser un previo gran premio, porque se va a llegar
un poco las primeras horas de test van a ser lo que nos encontremos en el FP1 de un Gran Premio. Que un FP1 cambia mucho de un test porque haces el FP1 ya, practice ya es clasificación, ya tienes que salir a darle, luego ya tienes, el día siguiente tienes un libre que es corto por la mañana, pero ya luego tienes la Q1 y Q2, o sea que es como que vas siempre a contrarreloj, ¿no? Entonces aquí veremos quién va a contrarreloj y quién tiene los deberes hechos, ¿no? ¿Ok? Más cosas. Recordemos que Bagnaia con una goma hizo 56.5, con una goma, ¿eh? Y después con una moto experimental tuvo problemas de vibraciones en el simulacro SPR. Lo digo porque se está vendiendo un poco que la GP25 no va bien, pero a ver, no va bien. Hostia, es que lleva un test, tío. Un test. Y el problema que tiene es mínimo ahora mismo, ¿no? Es mínimo. No es una moto, en principio, como la 22. Se está hablando mucho del año 22, ¿no? De esos problemas que hubo. Pues que no tiene nada que ver. Es que aquello era un dramón. Estaba en el 15 en parrilla. Creo que se cayó Pecco en el primer Gran Premio del 22, en Qatar, que tiró a Jorge Martín, si no recuerdo mal. Salía el 14 o el 13, por ahí. Luego, como hace Pecco siempre, pim, se puso ahí los datos, la moto a punto, empezó a remontar y cuando iba a quinto o por ahí, tiró a Martín, ¿no? Pero no estamos en esas, tío. Estamos 56.5, tío. Es que es un tiempazo el tiempo de Pecco con una goma. Llega a poner otra y te baja el 56 bajo, tío. O sea, no sé el problema dónde está, ¿no? Pero bueno. Y luego tuvo problemas de vibraciones en el simulacro, ¿vale? Ok, ¿vale? También hubo problemas de vibraciones en la GP24. También hubo problemas de vibraciones el año pasado. Y desaparecieron. Y tenían más que ahora, porque Pecco ha dicho que tienen ahora menos que antes. O sea, que tienen un poquito de vibración. O sea, menos problema de lo del año pasado, ¿vale? La GP25 parece tener potencial, obviamente. Si la cuadran, los perseguidores seguirán sufriendo, ¿no? Si no la cuadran, la GP24, pues está ahí, ¿no? Yo creo que tiene que dar el paso, ahora os leeré, porque si no es como... qué fracaso, ¿no? Qué fracaso. Márquez se le vio ansioso por ponerse a trabajar. Esto es súper importante, tíos. Esto es súper importante. Márquez se le vio ansioso por hacer lo que él sabe hacer mejor, que es... Déjame a mí tranquilo y déjame con mi técnico poner la moto a mi gusto y salgo a pista, ¿vale? Marc el año pasado cometió errores graves de puesta a punto, pero de ideas que tenían en la cabeza, llegaban el viernes, las ponían, no funcionaban, pero revertir eso era como on-off. O sea, hubo como 3 viernes que fueron un drama para Marc por apuestas arriesgadas de setup. Vamos a probar eso y tal, haremos eso, ¿no? Que lo decía, ¿no? En Dazón, vamos a probar algo que tenemos aquí y una idea, ¿no? Luego iba como un churro, pero revertir eso y, bueno, Le Mans, por ejemplo, Le Mans acabó casi el más fuerte de todos. Se acabó segundo después de empezar en la miseria. Tú fíjate lo que he dicho en el primer tuit. Lo importante que es empezar bien un gran premio en el FP1. Pero no para Marc. A Marc le da igual. O sea, es como si la carrera fuese ya el domingo, ¿sabes? O sea, es el que más rápido consigue poner la moto para él, para el fin de semana, ser competitivo. Es así, ¿vale? Entonces, a Marc se le vio ansioso en este test, yo lo vi, bueno, lo noté así, para ponerse a trabajar con su técnico, también para salir de dudas de cómo voy a compenetrarme con mi técnico, me va a entender lo que quiero, para trabajar en esa línea de coger la moto, ponerla a mi gusto y salir y dar el 100% de lo que tengo, ¿no? ¿Ok? Y compenetrarse con ese trabajazo que ha hecho siempre con Santi, con Carchedi. Es Marc. Cuando se acabe el desarrollo se verá realmente su potencial, porque ahora mismo está pues probando también y tal, ¿no? Sobre la GP24 y 25, que ya se vio algo de eso en Sepang. Yo creo que se le vio más a Marc el plumero, ¿no? O sea, el nivel que tiene, que a Pecco. Yo creo que esa es la lectura, ¿de acuerdo? Son solo 2 días y, ojo, este test es para preparar el Gran Premio, con la base del test. Pero Ducati aún no han de decidir el motor, ¿vale? Marc ya demostró que en poco rato, con su desconocido técnico, puso la moto a su gusto, ya. Este lío del motor es bueno para Marc en su lucha con Pecco, ¿vale? Luego ya veremos
si con la GP24 es bueno para él. Pero en su lucha con Pecco es bueno para Marc, ¿vale? Pecco es un piloto listo. Siempre. Y acentúo. Siempre. Pecco ha tomado decisiones correctas en la evolución de la moto. Repito. Siempre. Pecco ha tomado decisiones correctas en la evolución de la moto. Mira, me toca las narices que se hable, he leído por ahí noticias, en GP1, ¿sabes? En Italia incluso, hablando de que Gigi dio un paso atrás en el 22. No. El paso atrás no lo dio Gigi. El paso atrás lo dio este chaval. Lo dio Bagnaia. ¿Ok? Eso es así. Fue el que dijo, no, nos quedamos con la otra. ¿Ok? Pero el problemón era mucho mayor que el que tenemos ahora, ¿vale? No es ni comparable, yo creo. Bueno, con lo que se ve en el test. Igual llegamos aquí y es un dramón, pero en principio no es así, ¿de acuerdo? Hablamos del putilla de Marc, siempre. Hablamos del putilla de Marc. Pero Pecco sabe que una línea más radical, más rápida, más raíles, es mejor para él. Yo creo que a Pecco le interesa las mejoras en general. ¿Ok? Si esta moto al final permite más velocidad en curva, que no sé si es el problema que tienen, ahora lo veremos, para Pecco es mejor. Recordad una cosa, el paso de la 23 a la 24, que tanta gente habla de la 23 que era un churro, que no es así, yo creo que ya ha quedado demostradísimo, ¿no? Con el paso de Marc a la 25, ¿no? ¿Ok? No de Alex sí que lo ha notado, por eso ya lo dijimos, pero en el caso de Marc me refiero, ¿no? Es que la 23, como la 25 parece que tiene ahora, tiene como mucho agarre, ¿vale? En la frenada, empuja la moto, ¿no? Y lo que pidió Pecco Bagnaia a Gigi Dall'Igna el año pasado, vamos a ir para atrás para este debate de la 23, 24, 25. El año 22, Pecco le pidió a Gigi mucho agarre en plena inclinación, ¿ok? Y nació la 23. Pecco tenía dentro de su pilotaje trazador, tenía más stop and go, ¿ok? Que Jorge Martín. Y Pecco lo que quería era frenar muy fuerte y abrir de golpe el gas y la moto traccionar. Un poco a lo Márquez, dijéramos, pero en el contexto trazador, ¿vale? Eso fue la GP23, que tenía mucho agarre, y después Jorge Martín le ponía mucho en apuros, porque Jorge Martín tiene mucha velocidad en curva, por estilos diferentes, porque son estilos diferentes, ¿no? Y Pecco pidió en el año 23, en el 24, que ese grip, ¿vale? Fuese un poco diferente y que le permitiese soltar frenos, ¿vale? Y dejar correr la moto en la curva. ¿Ok? Pecco Bagnaia cambió el estilo el año pasado y en vez de ser tan fuerte en frenada, que era muy bestia, soltó frenos antes, dijéramos. Y con la GP24 le costó ser más efectivo que con la GP23 porque tuvo que cambiar ese estilo. Esto lo explicó Bagnaia, no lo digo yo, lo explicó Bagnaia, ¿vale? Entonces ahora estamos un poco en esas, ¿no? En que la GP25 vuelve otra vez a ser como más, ¿no? Tiene más chicha, porque al final lo que ha buscado Gigi es una moto que corra más que las demás, porque le estaban dando caña en velocidad punta a Ducati, ¿ok? Y al final, pues, has perdido un poco esa suavidad o esa frenada o ese compromiso en la frenada, ¿de acuerdo? Os recuerdo siempre que el truco, la base de todo esto, donde se marca la diferencia en MotoGP, esto es opinión mía, porque esto no se cuenta ni se dice, es la frenada, o sea, es la frenada donde se marca la diferencia, ¿vale? Es tener agarre en la frenada, estabilidad y que puedas entrar muy fuerte frenando con los dos frenos, la rueda de atrás no empieza a derrapar, como KTM, y ese es el secreto. Yo creo que la diferencia está ahí con Ducati, ¿vale? En este momento, en la frenada, que eso te permite, pues además, tener un paso por curva y mucha velocidad en curva y tal, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, eso es un poco lo que se ha perdido con la GP25, ¿vale? Entonces, Pecco sabe que es mejor para él la evolución. Entonces, aquí hay que ser justos y a veces hablamos, no, Márquez es un putilla y quiere tal. Y Pecco también es un putilla. O sea, Pecco no va a hacer una moto, o sea, ante la duda, no va a hacer una moto que sabe que le va a beneficiar a Marc. O sea, obviamente, o sea, ellos cuando digan su opinión van a decir pues lo que más les interesa. Igual les interesa lo mismo, ¿eh? Pero también queda la oportunidad de que
Pecco, pues, haga, si puede, el putilla. Obviamente, el putilla al final va a ser Gigi. El putilla aquí es Gigi, no es ninguno de los dos, pero al final, pues bueno, tienen que convencer a Gigi. Si Gigi tiene dudas, pues se tendrá que agarrar a una de las opiniones, ¿vale? Vale, y para acabar, lo que decía con Di Gia, que Di Gia quiere estar en el Gran Premio, fue un drama lo de Di Gia, porque estaba motivadísimo. Fíjate, el primer día de Di Gia con la GP25, el primer día, con el chasis, o sea, Di Gia fue con la full 25, o sea, todo chasis, ¿vale? No aero, pero sí chasis, estaba tan motivado que hizo ese wheelie y se cayó y se rompió la clavícula porque estaba, que no se lo creía, estaba flipando con la GP25. Por eso digo que la GP25 no está del todo acabada, pero tío, es que hasta Di Gia estaba flipando con ella, ¿vale? Hizo 58.2 el primer día con la GP25 con goma usada. Es que, claro, luego tú escuchas las declaraciones y dices, joder, 58.2 con goma usada, que he puesto usada entre comillas, porque igual llevaba 4 vueltas y no era goma nueva, ¿sabes? O sea, que era nueva. O sea, vamos a cogerlo con pinzas, dice el Antonio, ¿vale? Porque con goma usada puede tener 30 vueltas o 3, ¿vale? Pero sí que es cierto que no fue goma nueva y tiempo, ¿ok? Y hizo estos 2 runs cortos, que no son time attacks, porque se nota cuando es un time attack, es una vuelta, la primera vuelta. O sea, el time attack, sabéis que con el neumático blando, si el tiempo no lo haces a la primera vuelta, es muy difícil que lo hagas a la segunda. Es muy difícil. Y si lo haces, es que te ha faltado con la primera, ¿vale? Pero el buen tiempo se saca en la primera vuelta, ¿vale? Porque el neumático está full, ¿no? ¿Ok? Dependiendo a veces de los neumáticos también. Hay neumáticos que les cuesta más y duran 2 vueltas, pero en general, si el neumático es blandito, pues es la primera vuelta, ¿no? La buena. Pues aquí tenemos los tiempos de Di Gia, ¿no? Con la GP25, 59.1, 58.4, 58.3, vuelve a salir. Yo entiendo, Di Gia, que saliste en el 59.1 con goma nueva, hiciste 3 vueltas, 58.4, 58.3, creo, volviste a salir, hiciste 58.6, 58.3, 58.2. Para ser el primer día, está súper bien. O sea que yo, el problema de la GP25, pues bueno, ¿vale? Y añado, bueno, sí, el ejemplo Michelin delantero, para ya acabar este discurso, ¿no? Que Pecco se equivocó y lo reconoció, me tenía que haber callado. Dijo Pecco no, pero Pecco quiso meter ese neumático delantero porque a él le iba bien. Y Marc dijo, no, esto queda de para vuelta este neumático. Que por cierto, en este test de Sepang ya se probaron neumáticos delanteros, ya lo dijimos en el canal, ¿ok? Se probaron 3 versiones nuevas de neumático delantero para ver si funcionan, que yo no descarto que Michelin este año meta el neumático delantero, este nuevo, No lo descarto, Porque si sube la presión, si no sube la presión y los pilotos no encuentran dificultad técnica a la hora de ponerlo, dirá, bueno, pues ya lo ponemos, ¿no? Si nadie tiene problemas. Y si el neumático delantero no da problemas de aumento de presión, ¿a quién beneficia? Pues a los pilotos que sufren más con problemas. ¿A quién no beneficia? A los pilotos que sufren menos con problemas. ¿Quién sufre menos con problemas? Marc. ¿Quién sufre más con problemas? El resto de parrilla, ¿vale? Pues bueno, a la hora de putilla, pues también hubo putillas en la elección de neumático. A Pecco le salió mal, dijo que le gustaba, pero Marc dijo que no. Mucha gente dijo que sí, o dijeron que no, pero al final, pues, le quisieron dar más vueltas, ¿de acuerdo? Bueno, pues, esto es un poco la película de la GP23 y la GP24. Ok, y estaba todo el mundo hablando de lo mismo. Ahora mismo están todo el mundo hablando de eso. Y a mí, en serio, a mí me daría vergüenza, o sea, voy a decirlo claro, hacer un titular con los tiempos comparativos de los test, ¿vale? Porque luego lo lees el texto de GP1 y es cierto que hablan de los problemas de Pecco. Pero claro, hacer un titular, mucha gente lo ha hecho, titulares de Pecco Marc es más rápido y tal, que yo digo que no acabe siéndolo, yo digo que no, pero en esta información yo creo que lo que se tenía que haber hecho o dicho es realmente pues que estás en modo test, que uno prueba una cosa, que el otro tiene más problemas, el otro menos, la moto de Marc era de una manera, la otra era de otra, y entonces intentar, por lo menos, averiguar qué es lo que tiene cada moto. Yo he perdido mucho tiempo
mirando imágenes y he podido ver por los carenados de Peko, el chasis de Peko, el chasis de Mark, ¿vale? Entonces ahí hay ya un dato, ¿no? Que es, bueno, pues Peko iba con los carenados, iba con el chasis 25, el motor se supone que iba con el 25, y Mark se supone que iba con todo lo 24 y con el motor 25, se supone, tampoco lo sabemos, ¿no? Lo del motor. Pero incluso me he fijado los escapes y son clavados, tío. O sea, no puedes... O sea, los motores... Me he fijado en la moto en todas las partes. Los motores cómo están colocados, el escape... Y es todo clavado, tío. O sea, las diferencias... Es que debe ser una evolución, pero mínima, tío. ¿Y cómo debe cambiar la cosa? Porque es que tú no ves nada y el escape es el mismo. A veces de un año a otro los motores... Los escapes son diferentes y tal, ¿no? Esta vez son iguales. El motor que llevan desde el primer día todos es el mismo escape. O sea, es muy difícil darte cuenta de realmente si tiene algo, ¿no? Pero bueno, como dice el titular del vídeo, ¿dónde está? Ahora lo tengo por aquí. Vale, ahora lo tengo aquí. Ahora estoy aquí. A ver, GP1. Uy, Google no, GP1. GP1. Como dice el titular del vídeo, pues... Mirad, qué frase. Mirad qué frase, tío. Bagnaia Ducati a un nivel estratosférico difícil de mejorar. Ok. O sea, es difícil de mejorar, pero en principio no ha hecho el efecto frontón, ¿no? Que digo yo. Que muchas veces estás en lo más, metes un chasis y ya pierdes un segundo, ¿no? De momento no están en ese escenario, de momento. Atención a la frase. El trabajo realizado en Sepang nos está llevando a delinear todo. Bueno, ¿vale? Atención. Los tiempos. Ojito, ¿eh? Esto va dedicado a los que ha hecho titulares, ¿no? Por los cronos, ¿de acuerdo? Que son todos, ¿ok? Menos uno menos el de siempre, ¿no? Nunca miro los tiempos de los demás. Lo entenderemos todo en la primera carrera. Creo que Yamaha ha dado un paso adelante. Lo entenderemos todo en la primera carrera. Oye, tío, me parece súper... no sé, tío. Es que, repito, hace falta esto, tío. Hace falta declaraciones, hace falta... Igual es una traducción, lo he hecho de otra manera, yo lo estoy aquí flipando, pero está muy tranquilo, tío. O sea, yo llevo todo el invierno hablando de la tranquilidad de Pecco Bagnaia. De que está tranquilo, que se la suda, que lo que digan, no sé qué. O sea, yo me acuerdo, el año 23, cuando estábamos en el Mundial, el final del Mundial en Cheste, que yo flipaba, tío. O sea, yo allí vi realmente lo que es capaz de soportar este chaval, Bagnaia. O sea, si Márquez quiere, o quien sea, o la prensa, me es igual, o los anti-Pecco, ¿no? Si la gente quiere desestabilizar a este chaval, lo tiene muy mal, ¿eh? Lo tienen fatal, porque es es el hombre de acero, tío. O sea, es que es inalterable su estado anímico y su estado... O sea, es más, es como masoquista, ¿sabes? Es como que le mola que le silben o que le griten o que le falten, tío. Se motiva más. O sea, lo que le hizo Jorge Martín aquel fin de semana, yo en mi vida he visto algo tan vergonzoso. O sea, lo que hizo Jorge Martín de perseguirlo, todo aquello, el show que se puso Tardocchi ahí, bueno. Aquello fue, tío, ¿sabes? Y el tío, es que se la sudaba, tío. Yo me acuerdo una vez también con Márquez, con Alex, creo que fue en Austin, que se puso a perseguirle. Es que le ha pasado mucho, es que ha pegado unos zascas este chaval, siempre. Se puso a perseguir a Alex Márquez, y yo digo, está flipando. Se cayó Alex Márquez y marcó la pole él, ¿sabes? Y luego otra con Marc también, con Márquez. También Marc lo siguió, no sé qué, creo que fue en Mugello, y se puso detrás de él, y al final sacó la pole con Márquez atrás. Bueno, es que es inalterable, tío. O sea, me parece como que Marc, yo creo que se ha dado cuenta y dice, paso de este tío, paso a meterme con este tío, porque es que no voy a ganar nada metiéndome con él, ¿sabes? Pero bueno, Pecco está muy tranquilo. Yo creo que el tiempo, igual las cosas cambian, ¿eh? Pero el tiempo le ha dado la razón en lo que es la evolución. Luego, en los resultados, pues bueno, el año pasado perdió el campeonato del mundo. Estamos hablando de Pecco como si fuese un perdiós. El año pasado perdió, sí, perdió.
pero el nivel estaba allí, ¿vale? Y yo creo que el tiempo le da la razón. Yo creo que el GP24-25, para mí, lo que está pasando es más entender para dónde quiere ir cada piloto, que yo creo que lo tengo bastante claro. Yo creo que lo tengo bastante claro con lo que he visto, el comportamiento. Porque tú cuando ves un piloto comportarse en el box, ya lo ves, tío, ya lo calas, ¿no? Cuando tú ves a Marc en el simulacro de carrera, fue espectacular. El simulacro de Marc, tío, fue como, lo hablamos ayer, tío, fue a full, o sea, fue 57, 57, 57, 57, 57, fue como, o sea, todas las vueltas así, tío, ¿sabes? Con el gancho. Entonces ahí ves las intenciones de Marc, yo creo. Alex hizo 57.3, 57.4 y luego bajó a 58.2. O sea, son 9 décimas, tío. Hay 9 décimas de gap de la vuelta rápida a la vuelta lenta. El gap de Marc es de 57.6. Son 6 décimas solo, ¿vale? O sea, que yo creo que lo interesante, creo, que sería indagar a ver realmente dónde quiere ir cada uno, ¿no? Porque esto de que van de una mano y tal, yo, obviamente, en el motor quizás sí, no digo que no, pero en las otras cosas yo creo que, bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Sí que es cierto que la importancia, el debate o el interés cambia cuando ya entras a partes que son amoldables. Por ejemplo, chasis no lo sé, pero aerodinámica pueden llevar cosas diferentes, basculantes. Di Giannantonio, no tengo aquí la foto, pero Di Giannantonio usó, atención, en la GP25, algo que Pecco no ha usado. Ok, mira, así tengo la foto por aquí. Así tengo la foto del test de Di Giannantonio. Mira, sí, mira, aquí la tengo. Di Giannantonio, os fijáis, montó en la GP25, en el basculante, ¿veis atrás, en el basculante de atrás, esa pieza gris? Montó ese apéndice que llevaba Jorge Martín, que Pecco no lo monta. Por ejemplo, ¿ves? Aquí tenemos a Pecco con la GP25 y no lleva ese apéndice. ¿Lo veis o no? Pecco, me fijé el otro día y tampoco lleva ese apéndice. O sea que sí que es cierto que estamos bastante flipados con el motor. Yo creo que el motor, al final, son dos pilotos que se asemejan bastante, son bastante, les gusta la chicha, y yo creo que aquí es fácil que tengan ese entendimiento, ¿vale? Obviamente, lo que falla en el motor es poco porque Marc, según habló él, tuvo tiempo para poner la moto a punto y mejorar ese freno motor, porque, claro, lo dijimos ayer en el vídeo, ¿no? Hemos pillado a Marc, ¿no? No, el motor no te lo digo. Bueno, claro, si tienes problemas de freno motor y trabajas con el mecánico y mejoras el freno motor, quiere decir que has con el 25. Yo hice esa reflexión, ¿vale? Entonces, que el motor sea un poco más difícil en frenada, a Marc ya le va bien. A Marc le da igual. La 23 ya viste que era así y el tío iba que se las pelaba con el 23. O sea, el problema de la 23 era el freno motor. Era que frenaba demasiado, ¿no? Retenía demasiado y a él le daba igual, básicamente, ¿no? Pero bueno, llega Buriram, chicos. Ese es el circuito de Buriram. Y Buriram es un escenario donde Marc, el año pasado, tuvo como dos versiones, ¿no? La versión de la curva 4 a la curva 11 y la versión de la curva 11 a la curva 4, ¿ok? Yo no me esperaba que fuese tan exagerado esto, porque Marc en las frenadas gana mucho, ¿ok? Pero el año pasado, en este Gran Premio, y tengo muchísimas ganas de ver cómo ha cambiado Marc en estos meses, ¿no? Perdía mucho después en la recta de la 2, de la 12 a la 1, perdón, de la 1 a la 2 y de la 3 a la 4. Perdía mucho porque era realmente animal. O sea, mira que Pecco frena fuerte. O sea, Bagnaia está como en el límite de frenar fuerte y que la moto no penalice en el paso por curva. Está en el límite. Yo creo que está rozando ahí la perfección en eso, ¿no? Porque Martín tenía más paso por curva, pero la frenada pues era mejor Pecco, ¿no? Pero que al final estaba ahí, ¿no? Por cierto, la 25, lo que gana en salida
se pierde más en frenada que se gana en salida con la 25. Ese es el dilema, ¿no? Que lo que se ha ganado en aceleración, pues se ha perdido en frenada. O sea, que la frenada, o sea, no está compensado, ¿sabes? Ahora mismo están perdiendo un poco en frenada lo que ganan en aceleración, ¿no? Pero aquí Marc sí que tuvo bastante problemas de velocidad, pero es que viéndolo pilotar era normal, o sea, entraba loquísimo, tío, pero loquísimo, y en mojado ya ni te cuento, en mojado era espectacular, cómo llegaba y se metía hasta Pecco, pero claro, luego había las vistas aéreas, que yo hice pantallazos, y se veía como Pecco salía súper rápido, ¿sabes? Porque claro, no paraba tanto la moto estaba en el centro de la curva con más velocidad, y salía con mucho más velocidad, y era imposible, o sea, luego Márquez perdía otra vez, y luego otra vez en la frenada, recuperaba, y se enganchaba, ¿sabes? Pero no le daba para adelantarle. Entonces, vamos a ver ahora con la GP24, la GP25, con la GP24 de Alex y la GP25 de Pecco y de Marc, a ver cómo va eso. Porque ahora mismo aquí las velocidades puntas nos pueden decir. Claro, si fuese una carrera, un entrenamiento, pues lo veríamos, ¿no? Si se ponen a rebufo y tal, pero que ese error de la GP25 persista, se vería mucho en esta recta antes de meta, de la recta de meta, y sobre todo de la 1 a la 3. Se vería mucho eso que la moto falla. Se vería más ahí, ¿no? Porque, repito, Marc fallaba allí, y luego la zona entrelazada es más de manos, es más de piloto, es más de meter la rueda delantera, y Márquez, pues el año pasado iba que se las pelaba, y recuperaba también ahí tiempo perdido respecto a lo que perdía en las otras curvas, ¿de acuerdo? Whole shot, no sé si hay 3 o 4 de puntos, he puesto 4, porque saliendo a la 11 se ponía a veces el whole shot también, pero ahora el debate del whole shot este año va a ser también un poco, bueno, que nos va a dar igual, porque como llevarán el mismo, ¿sabes? O sea, el año pasado había el debate de que Marc pierde las rectas, ¿no? Entonces cada gran premio analizábamos la cantidad de whole shots que había. Y este año nos lo vamos a ahorrar, porque como tiene el mismo whole shot, ya no habrá tu tía. Si la moto de Marc corre menos, es que pilota diferente, básicamente, ¿no? Que esto es lo que pasó un poco en el test. Y veremos si se confirma aquí o no. De momento el test fue así, ¿no? Un poco esa frenada loca de Marc, y luego pierdes un poco en la recta, ¿no? Así que veremos cómo se comporta Morirá, un circuito que nos puede también enseñar muchas cosas de cómo es esa GP25 y cómo es el estilo de Marc y el estilo de Pecco. Conocemos el estilo de Jorge y el estilo de Pecco, cómo se las han dado por todos lados, y ahora veremos con la misma moto el año que viene cómo se las gastan cada uno para analizar bien cada entrenamiento, me está haciendo un ruido, y cada carrera, ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, Pecco tranquilo, Ducati tranquila, si va mal metemos el 24 y ya está, será un fracaso, básicamente, será un, no habéis podido, eso dice a la gente que le da igual a la Ducati, y eso nunca se dice, ¿eh? Yo os digo una cosa, mira, me juego algo con vosotros, me juego una cosa, que si se lleva el 24, no lo van a decir. ¿Qué os apostáis a que no lo van a decir? Bueno, es que vamos, es que siempre ha sido así. ¿Cuántas veces, tío, las marcas han ocultado los retrocesos, tío? ¿Sabes? ¿Cuántos años habrán dicho, mira, estos flipaos, y corremos con una moto de hace, el chasis de hace, ¿no? Eso no lo dicen, ¿eh? O sea, que no sabremos realmente qué motor van a llevar. O sea, que si esperamos que nos lo digan, no sé, igual lo dicen, pero yo, por si acaso, no espero mucho de información de lo que pueden decir, ¿vale? Para acabar una cosa solo, en este debate del motor de la GP24-25, Márquez ha hablado varias veces de otras cosillas. ¿O qué hay que decidir? O sea, ¿qué cosillas son? Dice Marc que aparte de esas piezas que hay que elegir del motor 25, hay que elegir otras piezas que también son clave, si se llevan o no se llevan. No sé qué piezas son, pero son cosas también que son clave, que tampoco lo van a decir, pero que es interesantísimo, ¿vale? Así que, pues nada, chicos, Ducati tranquila, todos tranquilos, y yo creo que el debate pues se debería centrar más en eso, ¿no? En qué moto lleva más cada uno, o qué tendencia quiere ir, hacia qué lado quiere ir más cada piloto, ¿de acuerdo? Pues bueno, claro que no lo dicen. Claro que no lo dicen. Van a poner el 25. Yo creo que también, tío. Yo creo que van a poner el 25, tío.
Es que, vamos, creo que van a poner el 25. Pero me extraña que la 25 esté por debajo de la 24. Bueno, es el primer día. O sea que falta afinarla, ponerla en su sitio y veremos luego qué pasa. De entrada, en una parte ya es mejor, en aceleración. Ya está confirmado. O sea que en una parte es mejor. Lo que pasa es que pierden frenada, ¿vale? Pues si lo cuadran, ya saben que luego, pues, la moto ya es mejor porque tiene más aceleración. Como- Totalmente. ¿Cómo no va a estar tranquilo Peco con la mejor moto y hecha a la medida de su estilo? Totalmente. Está muy tranquilo, es totalmente. Muy buena, muy buena. Es que es así, tío. Es así. Bueno, debe estar nervioso si se la quitan, ¿sabes? Pero de momento parece que no. Bueno, ya lo veremos, ¿eh? Si se la quitan o no. Este se le nota la cara, ¿eh? Y este habla a veces, ¿eh? La 25 y 24 están igualadas, cuando la 25 tiene unas horas solo de rodaje. ¿Ves? Alejandro Vicente, ¿vale? No hay para tanto. No estamos en una, de momento, si no pasa nada raro en Buriram, no estamos en un escenario como el 22. Bueno, de momento, ¿eh? De momento en el test no fue así. Además esa vibración, igual al neumático. Vete a saber, tío, ¿sabes? Vete a saber. Podrán el 25 y luego irán afinando con la electrónica, que eso sí se puede desarrollar a lo largo del año. Veo mucha gente por el 25, ¿eh? Yo creo que también. Además, es que yo creo que ante la duda, o sea, que aunque, bueno, ante la duda no, aunque pongan el 24 van a decir que es el 25. Ya está, ¿sabes? Yo quiero ver mañana a un full pack 25 que de momento no ha salido a pista aún. Sí, sí que ha salido, Anthony, sí, sí. Sí que ha salido. Bueno, aquí lo tienes. Este es el full pack 25. ¿Vale? El chasis no lo puedo ver, pero lo probó. O sea, lo probó todo. Bueno, lo dejamos en stand-by por si acaso, ¿vale? Porque igual probó el chasis y la aerodinámica diferente. Va, te lo compro, sí, va. Vamos a... El Full 25 no ha salido a pista aún. Puede ser. Puede ser. Siempre un análisis minimizando a Mark. Esto, ¿sabes por qué te pasa? Porque ves otros canales, otros medios, y como yo estoy en otra línea, pues como que no. La comparación, ¿no? ¿Vale? Entonces la sensación es esa, ¿no? Yo creo que no he minimizado a Mark en ningún momento, pero bueno. ¿En qué circuitos crees que va a sufrir más Mark con la 24-25 este año? Es que sufrir, lo que es sufrir, no va a sufrir ninguno, ¿sabes? Yo creo que ninguno, ¿vale? En ninguno. Por ejemplo, a ver, déjame pensar. Silverstone. O sea, va a sufrir, entre comillas, en los circuitos. Bueno, sufrir tampoco. Es que sufrir no va a sufrir ninguno, ¿vale? Pero en los que no haya. En los que la velocidad sea mantenida, ¿sabes? Por ejemplo, el otro día Montmeló hizo segundo, pero el domingo hubo mucho bajón de tiempos también y tal, y es como una carrera rarísima la del domingo de Montmeló. No me cuadra porque se rodó la vuelta rápida fue un segundo más lenta que la sprint, que yo eso casi no lo he visto nunca, eso, un segundo más lenta la vuelta rápida, y se fue muy lento el domingo, ¿sabes? Cuando la carrera es más lenta, se nota menos. El problema, donde vas a sufrir es en un circuito que sea muy rápido, con velocidad mantenida, dile Silverstone, y en los que el fin de semana haya mucho agarre y se puede ir rápido. Si tú te vas a Silverstone, pero hay poco grip, ya está, ya tienes otra vez a Márquez arriba, aunque el circuito no sea bueno para él. O sea, es que no es solo el circuito, es la situación del circuito, ¿sabes? O sea, que es como
puedes decir, le va bien un circuito, ¿no? Yo qué sé. Pero luego hay mucho agarre, los demás también giran y bueno, están a su nivel. O al revés, le va mal un circuito, pero no hay agarre y el tío pues va que se las pela, ¿sabes? O sea que yo creo que no hay ningún circuito. Y es más también, aparte de su factor circuito, la situación. Por ejemplo, si hay flag to flag, que ahí te cuento. Si hay flag to flag, o sea, le da igual el circuito como sea, ¿sabes? Si es de izquierdas ya ni le ven, ¿sabes? En Malasia y Barcelona, dicen, ¿ves? Por ejemplo. Pero yo repito, el año pasado, porque se habla mucho de esto, pero yo no tengo la sensación de que haya ido mal en un circuito por el circuito. O sea, no tengo esa sensación, ¿sabes? Ni con Martín, ni con Bagnaia tampoco, ¿eh? Estos tíos que van con las Ducati. O sea, la Ducati es tan buena moto que va bien en todos lados, tío. O sea, es que es brutal. Es brutal. Esperemos que el pique entre Marc y Alex no llegue a tanto que acabe enemistándolos. No es imposible. ¿Crees que Ducati tiene rival? Me extraña que Yamaha haya llegado a su nivel. ¿Tú qué opinas? Yo creo que, bueno, pues que habrá a un circuito o así, a un momento, pero me cuesta mucho creerme ahora mismo que puede plantear esa batalla, como ha dicho Tardozzi, ¿eh? Hostia, no sé. Es que Quartararo es muy buen piloto, pero es que Yamaha hemos visto muchas veces Tess brillar y después, ¿vale? Habrá que verlo. Assen, Silverstone y Barcelona, incluso te diría que Austria, ¿eh? Austria también, ¿eh? En Austin, ¿eh? Mira, yo digo estos cuatro, va. Digo Austin, digo Barcelona, digo Assen y digo Silverstone. Ya. Antonio, yo diría que el 25 full no ha salido, creo, ¿eh? Aeroplano, chasis, motor, vaya... Sí, pero es que, ¿cómo lo puedes saber, tío? Yo he estado viendo fotos, me he pasado horas buscando fotos por todos lados, haciendo zoom en los chasis, tío, y no tengo cojones de verlo, ¿eh? O sea, no tiene huevos de verlo, tío. Alberto Barañano, qué grande que eres. Juan Carlos López Fuentes, Luis, los que andamos en el quinto piso, 50, somos más imparciales con los pilotos porque hemos visto de todo en las motos. Los críos de 30 son marquistas a muerte, súper intolerantes. A ver, sí que es cierto que cuando tú llegas esto lo he dicho muchas veces, ¿no? A un deporte, ¿no? Al fútbol está Messi, se te queda con Messi, ¿no? Mira, aquí en Cataluña, de una parida, ¿no? Pero mucha gente éramos de Pujol y de Núñez, ¿no? Era como que no te puedes imaginar una vida sin Núñez y Pujol, ¿sabes? Era como que, claro, tú naces con Núñez y Pujol, se pasan 25 años, uno en el Barça y otro en la Generalitat, y es como que ya te amoldas a eso, ¿no? Claro, la gente que parece que no hay vida más allá de ellos, ¿no? Claro, tú llegas, me gustan las motos, ¿no? Ves a Márquez y claro, te pasas 10 años viendo a Márquez, es imposible. Claro, si tú empiezas a ver las motos con Márquez, ¿cómo te vas a gustar otro piloto? Es como que muy difícil, o con Rossi, ¿no? Si llegas en ese momento, la primera impresión es la que queda, ¿sabes? Muchas veces. Entonces, es cierto que mucha gente que es de Márquez porque ha llegado a MotoGP y ha vivido los mejores años de Márquez. Yo soy de Messi total, pero bueno, ¿sabes? Pero siempre la primera impresión es la que queda. Entonces es cierto, pues que costará mucho a la gente que tiene esa visión que relaciona MotoGP con Márquez, que le acabe enamorando a otro piloto o otro, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que en aquella época no había tanta dominación de un piloto como Rossi o como Márquez. Había más pilotos que, o sea, la oferta para enganchar a pilotos era más grande que ahora, ¿vale? Ahora estaba más encasillada, ¿no? Eras de Rossi, luego de Márquez y ya, ¿sabes? Sí, las fotos, sí, cuesta mucho. No, es que claro,
no te van a decir, ¿sabes? Tampoco, a nadie, ¿sabes? Pero en Austin no va a ir mal, va a ir súper bien en Austin. ¿Crees que Rin su físico y lo de ser vegano? Hostia, yo no entiendo de nutrición. Me gusta mucho la nutrición, pero no me atrevería a hablar de esto, ¿sabes? Y además, yo creo que no, ¿eh? Porque yo tenía un amigo vegano que hacíamos running, ¿no? Aquí en Girona es muy conocido. Bueno, aquí en Girona es muy conocido. Y era una máquina, ¿sabes? Y hacía maratones y tal, ¿no? O sea, yo creo que no, pero no estoy capacitado para hablar de eso yo. Hostia, yo con 34 ahora mismo era de Lorenzo y ahora no soy de nadie, soy de Zúñiga. Gracias, gracias. Hostia. Sí, yo también. Estoy eh, contento, tío, de ver muchos mensajes de que gente que estáis apostando que van a ir con la 25. Sí, sí. Sí, hará Aleix en Jerez y Cataluña, creo que sí, lo han dicho por ahí. Aleix Colonda, sí, sí. O sea, como los ganan los pilotos, ¡buah, tío! Se lía una que no veas, ¿eh? Bueno, Antonio, la excepción que confirma la regla, ¿no? Tiene 62 y no he visto piloto como Mark. Y bueno, claro, está Burillo, está Gersuari, que han visto mucha gente también, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí, total, total. ¿Sabes a mí qué me pasa? Que, Antonio, que yo no quiero llevarme chascos, tío, en la vida, ¿sabes? Y ya me llevé con Pedro Sauno muy fuerte y tuve una desilusión. Esto yo siempre lo he dicho, ¿no? Como estás enamorado de alguien, ¿no? Y te meten un palo y ya te cuesta enamorarte otra vez, ¿sabes? De alguien. O sea, ya vas, pero ya no es lo mismo, ¿no? Esto con los pilotos me pasa lo mismo, ¿sabes? O sea, yo ya con Pedrosa lo pasé muy mal, con Pedrosa, y ya estoy como reacio. Ya no quiero, ¿vale? Me gusta bañar, me gustan los pilotos finos, pero si mañana sale un piloto mejor más fino que Peco, o sea, me hago de él. O sea, mira con Márquez, ¿no? Por ejemplo, si gana el Mundial me voy a hacer fan número uno de Márquez. O sea, yo os lo adelanto, ¿vale? O sea, no tengo ningún problema en eso, ¿vale? ¿Quién decide al final qué moto llevar? ¿Los pilotos? No, Gigi Daliña. Gigi Daliña es el jefazo de Ducati. Es el que hace las motos, el que ficha a los mecánicos, el que ficha a los ingenieros, el que ficha a los pilotos. Es Dios. O sea, Gigi Daliña es Dios en Ducati. Hace todo. Todo pasa por él. Él es el que decide lo que se hace allí. Él ha fichado a Márquez porque él ha querido y punto, porque a él le gusta ya, ni Audi ni nada, que igual sí, pero porque él ha querido. Gigi manda en Ducati. Fan desde que tenías menos de 1000 suscriptores y hacías vídeos con Paco, creo que se llamaba así Paco Peña, sí, sí, con Paco Peña, tío. Sí, sí. Teens Rock. Yo era muy de Lorenzo, el piloto, no la persona. Yo también. Me gustaba Lorenzo. Tienes que hacer tu vida. Qué cabrones. ¿Quién es el de la foto número uno de la estantería? Es Jean-Michel Bayle. Yo también lo pasé muy mal con Pedrosa, Luis. Muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Yo me acuerdo que escribía en motociclismo, hacía un programa de radio, tenía un blog, y yo me acuerdo que a los 2 o 3 años que se vaya de Honda. No a Yamaha, a Suzuki. Yo a Suzuki, a Suzuki, a Suzuki, a Suzuki. Y que va, se quedó en Honda, tío, y esa moto era un vibrador, tío. Gracias, Matías Mentucci. Gracias. Gracias. Ah, verdad, tío. El like, el like. Viendo lo que ha hecho Alex con la 24, ¿tienes alguna duda de que el año pasado con una 24 Mark hubiera sido campeón? No, no hubiese sido campeón, y lo dice Márquez. Es que siempre hacéis el
el error, perdona que lo diga así, de comparar a Alex con Marc con la 23. No tiene nada que ver el rendimiento de Alex con la 23 que el de Marc. El problema de la 23, a Marc le afectaba X y a Alex le afectaba 3X, ¿vale? Entonces no es una regla de 3, ¿vale? No es que sea la moto inferior, es que la moto era más difícil y a Marc, pues como que le da igual, ¿vale? Entonces no es esa regla de 3. De hecho, se ha visto el primer día con la misma moto que Pecco que no ha hecho mejor tiempo que Pecco, ¿vale? A menos en vuelta lanzada, ¿no? O sea, no ha sido esa regla de 3, ¿no? O sea, de momento, el primer día, ¿eh? Ni en Barcelona tampoco, ¿eh? Ya, bueno, en 2 días, en 2 jornadas de sesión, no ha tenido esa regla de 3, ¿vale? Es más, ha quedado por detrás de la GP24 de su hermano, ¿sabes? O sea que no era eso además, esto lo hemos hablado mucho en el canal, ¿vale? Y ya lo avancé. Ya veréis a Alex con la 24 que él sí que dará un salto, o Di Antonio, ¿no? Estos pilotos que han sufrido con la 23, porque una moto más puñetera, sí que lo van a notar, ¿vale? Pero Marc siempre en Honda, cuando tenían motos diferentes, siempre hacen al mismo tiempo. Y no lo digo yo, lo decía Pedrosa, ¿no? Pedrosa decía, ¿no? Que tenían motos más complicadas y a él le daba igual. Él hacía siempre el mismo tiempo, ¿sabes? Con los 3 chasis, el mismo tiempo. Entonces, es la capacidad de Marc de ir rápido con una moto, pues que sea un palo, ¿sabes? Básicamente. O es como la Ducati de Stoner, ¿no? Es lo mismo, es que lo mismo. La Ducati Stoner, o sea, había gente que le metía 4 segundos como Melandri, y no quiere decir que vayan los dos a Yamaha y le siga metiendo 4 segundos con la Yamaha, ¿sabes? O sea, no va así, ¿sabes? Luis, el ritmo de la Honda de Mir era 59 altos y al final, en carrera, esos son 20 segundos. Sí, no. Lo vi los tiempos y fue un drama, ¿eh? Los tiempos de Honda. 59, bueno, empezó a 59 altos y luego acabó a 59 bajos, Al final, O sea que acabó más rápido la sesión, o al final, o la vuelta 9 o la vuelta 8, hizo 59-3 o 59-2, algo así. Hizo más rápido al final, ¿sabes? Pero claro, 59 a 58, es que es un segundo, tío. Son 20 segundos, sí, totalmente. Tampoco sabemos el neumático que llevaba, si estaba más nuevo o menos nuevo. Es difícil, tío, hacer una conclusión de algo que no tenemos la información, tío. Pero con los números en mano, pues sí, es lo que tú dices. A mí me gustan todos los circuitos, a mí me da igual el circuito, me gustan todos. Hasta la Q2 de Tailandia, no vamos a ver dónde están todos. Total. Bueno, chicos, ahorita de directo, guay. Sí, no, Roberto, lo sé, pero yo no descarto, no, me dice Roberto que está viendo el directo, Roberto Montijo, que por cierto me pasó una foto el otro día, bueno, me río, no, perdón, no me río, del momento de Digia, ¿sabes? El momento de la caída de Digia, tío. Clavado aquí, la caída de Digia Antonio, aquí en el test, no sé si lo habéis visto, pero exclusiva en TR, así que así se cayó Digia. Pero yo, sí, oficialmente es eso, pero si el escenario, o sea, tú imagínate que el neumático aguanta la presión y no dificulta el pilotaje, pues tienes a los pilotos quejándose del neumático delantero, pues igual no descarto que lo hagan, cuando sé que realmente que oficialmente, el neumático oficialmente es el 26, pero yo, por eso lo he dicho así, digo, no descarto que lo hagan, porque hacen lo que quieren siempre, ¿vale? Básicamente. Bueno, chicos, pues gracias por estar aquí, me ha pasado muy bien hoy, no tenía pensado hacer directo, y por eso he puesto la portada a la entradilla, porque venía sin preparar nada, y me he conectado aquí con vosotros, y ya está. Pobre DJ, sí, pobre chaval, tío. Una putada, fue un palo, el mejor año de su vida, tal, y para quedarse así, encima haciendo el cabra, tío. Es una putada. Bueno, chicos, hasta aquí el directo.
Gracias a todos. Gracias, 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 gracias. Y Peco está tranquilo, pero Márquez también. O sea que hay para todos. Hasta aquí el directo, chicos. Gracias y nos vemos. Yo creo que mañana. No sé, ya veremos, pero el miércoles seguro. Ah, el miércoles. Con Burillo, estaré con Burillo el miércoles. Ya lo dije ayer. Estaré con Manolo el miércoles a las 12:30 es la conferencia. Conferencia de Burillo en la escuela ETG Racing de Girona. En Girona, si alguien está por aquí cerca y quiere acercarse a saludar a Manolo, ahí estaremos para hacer ese vídeo con Burillo, ¿vale? O sea que, si queréis, ahí estaremos, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí el vídeo, chicos, y nada, que gane el mejor, ¿vale? Chao. Ay, espérate, no, que no me sale nunca. Chao.